Bueno, muy bien, continuamos con Ser Industria. Ahora vamos a escuchar la entrevista a José María Alojo, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, con quien tuvimos la posibilidad de encontrarnos ayer justamente en sus oficinas y nos comentó lo siguiente. Bueno, José, gracias por atendernos. Estamos en una situación particular en el mundo que se ha sumado, por supuesto, este conflicto de Rusia y Ucrania, pero es un momento de replantear también la cuestión geopolítica y estratégica de los puertos argentinos. Sí. Bueno, gracias por visitarnos aquí en el puerto. Sí, la verdad que es muy difícil, digamos, un mundo se ha puesto implanificable, ¿no? O sea, lo que alguna vez uno supuso que era un rumbo que iba para aquel lado, después terminó cambiando bruscamente. Nos encontramos con situaciones como la pandemia primero, esta situación del conflicto en Ucrania, y no solo el conflicto en Ucrania, sino los efectos geopolíticos que está teniendo, porque conflictos como el de Ucrania ha habido varios en los últimos tiempos y bueno, no han tenido este mismo tratamiento. Pero esto está dando lugar desde mi punto de vista, a un realineamiento geopolítico y a poner en juego la cuestión de si tenemos un mundo multipolar o no, y hay discusiones en ese sentido. Y bueno, eso en lo que hace a las actividades logísticas en sí, y a las actividades productivas, a las actividades comerciales, está teniendo efectos muy significativos, al punto de que bueno, hoy tenemos valores de precios de grano que son insólitos, dificultades para pensar de dónde vamos a sacar el gas o cuánto vamos a tener que pagar para abastecernos, y también una subida muy significativa de todos son los precios logísticos del transporte y del transporte en barco, sobre todo, escasez de contenedores, todo un montón de trabas y dificultades con las que, bueno, estamos teniendo que lidiar y que trabajar. Particularmente, yo creo que además de este efecto temporario, el que se da ahora circunstancialmente en el mundo, nosotros desde Argentina también tenemos una deuda en cuanto a la estrategia geopolítica con la que tenemos que enfrentar la cuestión logística y de los puertos. Me parece que hay muy buenas intenciones en todos lados. Tengo por suerte muy buen diálogo tanto con transporte a nivel nación, como provincia, como obviamente el ministerio en el cual trabajo, que es el Ministerio de la Producción de la provincia. Escucho los mensajes y comparto expresiones del gobernador que van absolutamente en línea con muchas cosas que pensamos. Y bueno, nos falta a lo mejor terminar de enfilar y alinear todas las ideas para que puedan confluir en un efecto positivo para la República Argentina. Particularmente, a mí me parece una deuda fundamental que tenemos que resolver, que es que desde la República Argentina, y en particular desde la costa del Río de la Plata, en la República Argentina, nosotros tenemos que dar la oferta más competitiva a la logística que viene a traer o a llevarse las cargas de la República Argentina. O sea, es ilógico que tengamos que estar dependiendo de terceros, llámese de puertos de Uruguay o de puertos de Brasil, cuando nosotros, más allá de que podamos participar con ellos y complementarnos con ellos en todo lo que haga falta, pero tenemos que tener la capacidad de gobernar nuestra propia logística de Argentina. Y ahí hay dos o tres cositas que todavía tenemos pendientes. Y en este reacomodamiento, realineamiento de Argentina y de los puertos del Río de la Plata, ¿se está avanzando, se está dialogando, en este mundo implanificable se puede ir planificando algo? Bueno, viste, los momentos de crisis producen como dicen los chinos, ¿no? Que en China ya tenemos las dificultades, pero aparte las oportunidades. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que a mí me ha tocado, en suerte, poder articular y poder sentarme a charlar con los referentes de los otros puertos de la provincia, por supuesto, y tenemos en general una mirada parecida. Los lineamientos que recibo y que converso y que trabajamos con la Secretaría de Puertos de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Producción también,
y ahora que se ha incorporado la gestión del Ministerio de Producción, el Ministerio de Transporte de la provincia, también he tenido oportunidad de empezar a traer algunas charlas allí, y yo veo que hay bastante concurrencia, bastante confluencia conceptual en cuáles son las cosas que hacen falta. Creo que veo principalmente esto que acababa de decir, de que existe la idea desde que tenemos que dar una solución logística óptima desde la ribera del Río de la Plata. Y esa solución logística óptima pasa por complementarnos entre los puertos de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo hacer un desarrollo que nos permita que los buques más grandes que están circulando hoy por el mundo puedan ingresar a los puertos de la provincia de Buenos Aires y que puedan obtener una carga ágil y eficiente, sin demoras y sin contratiempos, digamos. Y eso un solo puerto yo creo que es muy difícil que lo pueda otorgar, aún considerando los puertos de la provincia de Buenos Aires, más el puerto de Buenos Aires. Yo creo que esto hay que lograr una articulación. No es tan difícil y hay que distribuir el juego para que no nos atoremos, me parece. Y en esa línea creo que podemos dar grandes resultados. El puerto de La Plata tendría un rol estratégico totalmente ahí, ¿no? Sí, hay condiciones que son objetivas. Digamos, el puerto de La Plata, por su condición, por su situación en el estuario del Río de la Plata, hoy es el puerto que está en mejores condiciones náuticas, por su accesibilidad, más allá de que está a unos 50 o 60 kilómetros más alejado de los centros de producción y consumo que otros puertos, esa distancia no es significativa, y además hay accesos viales muy buenos y se están desarrollando todavía mejoras que lo superarían, y a eso agreguemos el acceso ferroviario que tenemos, que también es óptimo en el puerto de La Plata, y la posibilidad de manejar en el interior del puerto 19 vías, tenemos una parrilla de 19 vías para hacer todos los movimientos de mercaderías que sean necesarios. Nosotros recibimos ordinariamente 2 trenes por semana de Luján de Cuyo, Mendoza, 3 trenes por día de la destilería de La Plata, digamos. Así que tenemos, y además tenemos muchos espacios para desarrollar. Tenemos algunos espacios que ya están ofrecidos y están en concesión o en operación y que dan la posibilidad de dar servicios muy buenos ya hoy, y además tenemos muchos espacios disponibles, algunos con una infraestructura bien montada. Tenemos muelles con toda su estructura lista para recibir embarcaciones, galpones de 5.000 metros cuadrados que están disponibles para el uso, playa fiscal para 2.500 vehículos que está habilitada y lista para el uso en este momento también. O sea, y tenemos espacios que están, digamos, que están disponibles como áreas, como metros cuadrados, que se puede hacer la estructura que se quiera ahí arriba. Y por otro lado, tenemos concesionarios que están trabajando con un uso de su capacidad instalada muy bajo. Con lo cual, si nosotros lográramos, por ejemplo, que la carga en contenedores se activara en el puerto de La Plata, bueno, está todo listo para eso. Lo único que tiene que hacer es que empezar a traer una naviera con los contenedores y podemos dar una oferta excelente. Entonces, creo, insisto, nosotros, por ejemplo, hablamos de carga de contenedores. La terminal que tenemos hoy tiene una capacidad de 450.000 contenedores por año. Argentina hoy está moviendo 1,5 millones de contenedores por año. Con lo cual, esta terminal no puede absorber toda la carga de contenedores. Pero probablemente quienes hoy estén absorbiendo toda esa carga de contenedores estén al límite de su capacidad y estén ofreciendo un servicio que no es eficiente, y frente a eso, quienes estén pensando en hacer inversiones o en ampliar su capacidad o lo que sea, bueno, le va a ser difícil mirar un espacio, un país que está dando una oferta que está atorada, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, creo que sería muy conveniente que empecemos a pensar cómo conviene repartir esa carga para ser más eficientes. Y bueno, además, hoy estamos en ese nivel. O sea, en el año 2006, 2007 estábamos cerca de 2 millones de contenedores.
ahora estamos en 1,5. Eso porque la vida fue así, y eso tiene que ver con la primera parte de la entrevista, donde hablamos para dónde fue el mundo, y para dónde fuimos nosotros dentro de ese mundo. Claro. Pero creo que en algún momento va a volver esa situación. Y cuando sean 3 millones de contenedores, sí o sí vamos a tener que tener, y porque si no la damos nosotros, la van a dar otros puertos de Montevideo, el de Santos, Sur de Brasil, se desarrollarán en otro lado, y entonces nuestro destino será que de Argentina salgan barcos chiquitos para ir a hacer transbordo en otros lugares, y que termine siendo una cuestión que determine una ineficiencia logística. Pues sí, porque tenemos que hacer un transbordo, estamos generando ineficiencia. Si nosotros podemos salir con los barcos oceánicos directamente de acá, ya con su carga, bueno, ya estamos mejorando el costo logístico. Y acordémonos esto, el costo logístico no lo paga la logística. El costo logístico lo paga o el cargador, el productor, que tiene que bajar su precio para poder absorber ese costo logístico, o el que compra, el consumidor, que tiene que pagar más caro porque la logística es más cara. Entonces, no sirve de nada tener un incremento en un costo logístico. Lo que tenemos que brindar es eficiencia para que nuestros productos puedan llegar al mundo en mejores condiciones de competencia, y para que los productos que vienen del mundo para alimentar nuestras líneas de producción o para el consumo necesario de nuestra población no tengan sobrecostos innecesarios. José María, hace unos días se conoció la extensión de la concesión de la terminal número 5 en Puerto Buenos Aires. ¿Esto cómo lo tomaron? Está de las partes que dije antes que hay que tratar de alinear las cuestiones para ofrecer una alternativa competitiva al mundo. Bueno, yo creo que esa va en contra. ¿Por qué? No tengo nada con la terminal 5, no tengo nada contra esa cuestión, pero lo miro un poco más panorámicamente y digo, yo lo que estoy diciendo es que en un puerto que hoy está trabajando atorado, como dije antes, lo que estamos haciendo es no terminar de definir las cosas. Y al no terminar de definir las cosas o definirlas por plazos muy cortos, estamos inhibiendo cualquier intención, por ejemplo, de inversión. Para que te des una idea, nosotros hoy en el Puerto de la Plata tenemos la terminal de contenedores con capacidad para 450.000 contenedores. Y un espacio disponible y preparado y planificado para duplicar esa cantidad de contenedores. Eso es una inversión que se haría automáticamente si que el concesionario, estoy seguro que lo haría, digamos, o digamos muy confiado en que lo haría, rápidamente si tuviera la carga adecuada. Esos son 150 millones de dólares de inversión, que para la provincia y para los argentinos no es poca plata. Y si lo mismo ocurriera en Dock Sud, yo sé que ellos también están pensando en una inversión del orden del 70, 80 millones de dólares, pero que van a estar pendientes de hacerlas en la medida en que el panorama futuro les dé que las cosas van para ese lado. Si nosotros vemos que el Puerto de Buenos Aires se atrinchera y toma decisiones de corto plazo, y esas decisiones de corto plazo no dan panorama, bueno, me parece que eso no es bueno. Esto no quiere decir que sea tan fácil como decir saquemos todo en Puerto de Buenos Aires, saquemos una parte. No, esto quiere decir que para mí pensar estratégicamente y ver en tiempos portuarios, los tiempos portuarios son de lustros o décadas, pero ir pensando en esos tiempos cómo vamos acomodando las cosas. Yo creo que hay 3.000 personas que trabajan en las terminales o 5.000 personas que trabajan en Buenos Aires. Uno tiene que pensar cómo va a resolver esa cuestión. No puede de un día para el otro bajar o subir una cortina. Pero una cosa es que se vaya viendo para dónde vamos, y otra cosa es que para que se vea que para el lado que vamos es para la improvisación, digamos. Entonces, a mí me parece, más allá de cuáles han sido las causas por cuál se dio esto, que pueden ser justificables, pueden ser entendibles, pueden ser apreciables, y a lo mejor si los que hablamos con los responsables de esto nos van a explicar por qué no tuvieron más remedio que llegar a esta situación, yo creo que el resultado no es bueno. Me gustaría poder dar un panorama mucho más. Si a mí me dijeras, bueno, mirá,
arreglamos el problema, en Buenos Aires vamos a manejar este nivel de carga, este nivel lo vamos a manejar en el sur y este en La Plata. Entonces establezcamos en forma conjunta una estrategia de concesionamiento de las áreas para que la cosa quede articulada, manejemos la cuestión del personal y de las empresas que trabajan en un lugar de otro para ir acomodándolo. Bueno, eso es la planificación que me parece que estaría bueno que tuviéramos. El año pasado se empezó a trabajar con el puerto de Santa Fe, que esto sigue por suerte regularmente, pero también hay como un proyecto de armar una red fluvial federal. Y bueno, ¿cómo está marchando eso? Bueno, estamos muy contentos con eso, porque más allá de lo que signifique como volumen de carga, para nosotros, para un puerto de la magnitud de un puerto oceánico como ese de La Plata, digamos, ¿no? Más allá de lo que pueda significar como cuenta económica para los empleados que lo transitan, para mí tiene un valor social muy importante. Estamos logrando que el Interland del puerto de La Plata se extienda a la provincia de Santa Fe. Hoy en día, con esta conexión, estamos dando la oportunidad al puerto de Santa Fe que se revitalice con esta actividad que había perdido. Y eso lo estamos haciendo aprendiendo de malas experiencias anteriores, con lo cual estamos trabajando para no volver a repetir errores del pasado. Entonces, hoy tenemos establecido un circuito que ya está funcionando, que ya va por el 6º viaje y que tiene planificados días de acá hasta agosto, qué día va a estar en Santa Fe, la barcaza cargando, y qué día va a estar en La Plata transbordando al buque de ultramar. Eso, en la medida en que los cargadores de aquella zona empiezan a tomar confianza de eso, la zona de Santa Fe, Rafaela, Esperanza, el sur de Córdoba, todos esos productores que están allá y que están exportando vía camión, transportando por camión a Buenos Aires, si ellos tomaran confianza y nosotros pudiéramos cargar los 400, 500 contenedores que esta barcaza tiene capacidad de cargar, y a lo que estamos apostando, el beneficio sería inmenso para el desarrollo de la zona de Santa Fe, para la ecología, porque obviamente de circular 400 camiones a circular una barcaza hay una diferencia significativa. Y hoy vinculamos, mirá, todas las cosas, lo que hablamos al principio de la charla con lo que vino después. O sea, estamos hablando de que hoy en día está escaseando gasoil en Argentina. Si esta barcaza viniera con 400, 500 contenedores cada 15 días, eso implicaría sacar esa misma cantidad de camiones de la ruta. Eso implicaría ahorrar aproximadamente 1 millón de litros de gasoil por mes. Eso es una ventaja que está ahí disponible, con lo cual es un aporte importantísimo que desde el punto de vista social podemos hacer con esta actividad. Y si la complementamos con los otros nodos que estamos planificando, como el de Concepción del Uruguay, que está un poco más próximo en tiempo, me refiero, como alguna alternativa que estamos analizando también con el puerto de Posadas, y algo que tenemos que empezar a mirar con otros puertos, inclusive sobre el río Paraguay, bueno, la verdad es que podemos hacer una red que sea muy positiva, porque además estas barcazas circulan con el agua que hay en el río, digamos, no tenemos que ir a profundizar alargados a valores que terminen matando el río, digamos. O sea, son barcazas con el calado natural y normal del río, circulan, y las recibimos acá en La Plata y las cargamos en un buque que distribuye en toda Asia. Así que me parece muy virtuoso ese circuito, y lo tenemos aceitado y está funcionando. Vamos por el 6º viaje y ya está programado hasta agosto. Y además, con la posibilidad que nos están planteando, que es muy probable que próximamente consigamos agregar un servicio de un naviero que haga La Plata-Montevideo, entonces, bueno, ahí abrimos una puerta todavía más eficaz para tener más frecuencia
y que sea y además tocar otros puntos del mundo que a lo mejor desde la combinación que estamos haciendo hoy es más asiática. Desde Montevideo podemos abrir a otros puntos del mundo, con lo cual estoy muy esperanzado y eso sería muy virtuoso si se concreta. Cuando hablas de distribuir la carga por distintos puertos de la provincia y del país también, ¿cuáles serían los criterios para establecer cuál? Bueno, los criterios son los criterios que para mí racionales desde la logística. Yo voy a ser muy conceptual y esto obviamente lo puede tomar un centro académico y elaborarlo mucho mejor que yo. A mí principalmente me parece que tendríamos que aprovechar las capacidades de uso que tenemos en los distintos lugares para que cada una de ellas trabaje de manera eficiente. Entonces, si nosotros tenemos una terminal que está trabajando el 80% de su capacidad, eso ya significa que tiene problemas. Una terminal que trabaja el 80% de su capacidad, no hace falta que yo lo diga, es cuestión de ir a preguntarle a los que están operando con esa terminal y te van a decir todos los problemas que tienen, digamos. Y si yo tengo una terminal que está trabajando al 5% de su capacidad, tengo mucha capacidad disponible para absorber esa carga. Entonces, ahora, después, si yo tengo un buque que tiene un calado y una magnitud que requiere un muelle determinado y que en determinados lugares tiene dificultades de acceso, ¿no? Y acá puede entrar con cierta tranquilidad y bueno, a lo mejor ese buque conviene que venga acá. Ahora, no desconozco que estas cuestiones no se resuelven de esta manera, llamémosle logística matemática, digamos. Hay que intercalarlo con las cuestiones comerciales y geopolíticas también. Sabemos que no es lo mismo para una naviera operar en un puerto en donde la terminal es suya o de alguien de su propia alianza. Bueno, tendremos que ver cómo se maneja eso para compensarlo con cierta racionalidad. Pero me parece que todo es posible en la medida en que se priorice el beneficio de la eficiencia de la logística. Y están llegando al puerto últimamente a tu despacho personas, empresas de otros países interesados, cosa que antes no sucedía. Bueno, sí, yo no puedo decir mucho cuánto sucedía antes, yo hace un año que estoy acá. Así que yo lo que puedo decir que ahora está viniendo, no sé si será efecto de la salida de la pandemia, si será efecto de lo que estamos trabajando el puerto y lo que estamos tratando de que se vea y que aparezca en todos lados, pero está viniendo mucha gente de distintos países, sí, argentinos, muchos, pero también uruguayos, también brasileños, también chinos, también pakistaníes, digamos, también bolivianos, digamos. Están viniendo gente de muchos países y de muchos negocios y de muchas orientaciones a explorar, a ver qué tenemos y a ver en qué medida podemos ser una solución para sus necesidades. Y bueno, la verdad que la mayoría de esos los veo que se van entusiasmados. Ojalá que alguno de todas esas cosas se cristalice en nuevos desarrollos para instalar aquí en el puerto. O sea, algunos están vinculados con actividades que ya tenemos, como por ejemplo gente que está viendo si puede su carga, que normalmente la trabaja vía contenedores, le conviene hacerlo desde acá. Y otras personas que vienen a ver las opciones de otros servicios que ofrecemos, como por ejemplo la posibilidad de trabajar con carga rodante o la posibilidad de trabajar con otros muelles que tenemos disponibles que están muy accesibles, con galpones que están de 5.000 metros cuadrados, que están linderos al muelle, que podrían servirles. Y además con la posibilidad adicional de estar a 1.500 metros de la zona franca. No. Lo que también inspira, en este momento está, creo que al salir la habilitación para que los productos del Mercosur puedan estar incluidos en zona franca también. Eso puede ser muy explosivo para la zona franca y bueno, la verdad que tener un puerto que está tan cerca de la zona franca e inclusive con áreas portuarias que podrían ser afectadas al régimen de zona franca es una cosa que es muy valiosa. Bueno, José, te agradecemos tu tiempo y por supuesto
contás siempre con nuestro apoyo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Otro día les cuento de cuando tengamos un poquito más desarrollado, que también estamos hablando de esto mismo que hablamos de las barcazas Santa Fe y de la red fluvial federal. Bueno, estamos pensando en alguna cuestión parecida, pero vinculada con el ferrocarril. Pero eso se lo voy a contar cuando tenga un poquito más desarrollado. Bueno, esperamos que sea pronto.